Está con nosotros la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Voy a partir por el aniversario del estallido del 18 de octubre. Estamos en el día después. Y te tengo que reconocer que me ha llamado un poco la atención que en un momento tan importante, en un momento traumático, como incluso dice Carlos Peña hoy día en su columna, por parte del gobierno haya habido este silencio. No se ha hablado, o no sé, el presidente al menos no ha dicho nada al respecto. Bueno, creo que la reflexión del 18 de octubre se hizo por bastante tiempo. Al menos nosotros desde el Partido Socialista desde un primer momento lo hicimos, y creo que hoy día cuando vemos, por ejemplo, que una de las aspiraciones más sentidas de la gente por las cuales marchaban, yo me acuerdo de los niños marchando, decía pensiones para mis abuelos, personas adultos mayores que marchaban por eso, vemos que aquello ha sido satisfecho con una reforma de pensiones que fue muy importante para la gente, y esto lo vemos todos los días en la calle, recorriendo, en el caso mío, mi región, el Maule, mira, en los lugares más apartados lo vemos. Entonces creo que el análisis es importante de hacer, la autocrítica, cómo enfrentamos ese momento. Lo hicimos también en el Partido Socialista, en el sentido tal vez de no haber defendido con fuerza todo lo que fueron los avances históricos, porque la izquierda nace, cuando estudiábamos en el colegio la cuestión social y todo esto, la izquierda nace para que a los obreros les paguen con plata y no con ficha. La izquierda nace para que haya una silla y el trabajador no esté de pie todos los días, todo el día. La izquierda nace para que haya una jornada laboral. Ahora, revisamos la encuesta Criteria que según la gente, todas esas demandas sociales siguen pendientes para ellos. Es que claro, yo creo que yo no peleo con las encuestas, pero no es lo que te dice la gente. La gente hoy día te da las gracias. Dice que bueno que se pusieron de acuerdo. Gracias. A mí me lo dicen en Niribilo, me lo dicen en Upeo, cerca de Curicó, en los pueblitos más pequeños, en las localidades más apartadas. La gente está agradecida porque nos pusimos de acuerdo y porque fuimos capaces de avanzar en darle mejores condiciones de vida. ¿Te hubiera gustado que el presidente hubiera dicho algo, el gobierno hubiera dicho algo? Es que, mire, yo no sé, no estoy en esa línea de trabajo, digamos. Nosotros como Partido Socialista creo que hemos sido bien enfáticos, y a raíz de una polémica que hubo por un video de los jóvenes a raíz del 5 de octubre, sí. También la línea política del Partido Socialista hace muchos años, que es muy clara y determinada en orden a reconocer la institucionalidad, a defender la democracia, a, por supuesto, empujar los cambios sociales, pero dentro de lo que es el Estado de Derecho, y nosotros no nos perdemos ni un minuto en eso. Bueno, te iba a preguntar justamente de eso más adelante, pero lo voy a adelantar ya que lo mencionas tú. Ese video que yo también vi es muy polémico. Primero porque lo que dicen los jóvenes del Partido Socialista ahí, porque son Juventudes Socialistas con el emblema de la Juventud Socialista, primero me llama la atención porque siempre pensé que los partidos políticos, una de sus funciones era formar los cuadros, formarlos históricamente. El relato de los hechos que ellos dicen ni siquiera es históricamente preciso. Sí, claro. Entonces, mira, hoy día no podemos manejar las redes sociales, no podemos manejar de ninguna forma la opinión, pero sí esos jóvenes hicieron una reflexión, entiendo según lo que me transmitió el presidente de la Juventud Socialista, y evidentemente lo que importa aquí, que es la orgánica, el presidente de la Juventud Socialista del Biobío sacó una declaración donde señalaban que estos no eran militantes de base, que no tenían ninguna representatividad, y yo creo que es bien importante además que entendamos que toda la orgánica nuestra también... Claro, pero ellos dicen una frase final brutal, que es: la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, sino justicia revolucionaria. Sí, por eso lo digo, es un video que entiendo que también lo bajaron de las redes sociales porque no representa la voz oficial ni no oficial del Partido Socialista. Nosotros creemos, y mire, Allende puede haber tenido puede ser criticado por muchos temas. Porque no les gustaba, porque no querían que le entregara la tierra a los trabajadores, porque no les gustaría el medio litro de leche para los niños, no sé. Pero no pueden decir que no era un demócrata. Y Allende murió el 11 de septiembre en La Moneda defendiendo la democracia. Entonces, para nosotros como partido, la democracia es sine qua non, no hay dobles lecturas, y yo creo que eso está más que claro, no solo a raíz de esto, sino por la conducta política que el Partido Socialista ha tenido históricamente, cómo asumió el periodo de transición, cómo ha sido parte de gobiernos importantes que le transformaron la vida a la gente. El presidente Lagos, cuando hace el auge y le da garantías explícitas de salud a la gente, lo hizo un socialista.
La presidenta Bachelet le dio pensiones básicas solidarias a las mujeres. Es una socialista la que hizo eso. La presidenta Bachelet en su segundo gobierno le entrega la gratuidad a los jóvenes. Son derechos sociales garantizados. Sí, eso no está en cuestión. Pensiones, educación. ¿Qué más socialista que eso y qué más demócrata que eso? Lo que pasa es que eso no está en cuestión, sino que cuando uno ve frases de juventud, porque tiene el logo de la Juventud Socialista, son militantes de ustedes. Bien, pero son cuatro jóvenes. Reivindica la lucha armada como parte de la recuperación democrática que hubo en este país. Es preocupante porque además estamos discutiendo esto en el marco del estallido social y había mucha gente de la oposición que cuestiona el rol que tuvieron las fuerzas opositoras en ese minuto en la justificación de la violencia, en fin, etcétera, digamos. Yo me centraría mucho más en lo que es la Juventud Socialista organizada, con su presidente, Francisco Saba, con las juventudes que hoy día tenemos, ya, por ejemplo, sanciones, pero déjame terminar un poquito, con Antonia Middleton, que está disputando la FEUC. En la otra lista, en el NAU, también tenemos jóvenes socialistas. Por lo tanto, hoy día hay socialistas en las dos listas que pueden encabezar la FEUC. Y nos parece que eso es bien meritorio, porque es una universidad que no es precisamente afín a la izquierda, la derecha quedó fuera. ¿Y por qué? Porque los socialistas y los jóvenes socialistas están inmersos en la democracia, en todo tipo de democracia, incluso dentro de los centros de estudiantes. Jamás hemos invalidado un proceso político interno de una universidad como ocurrió el año pasado, donde habían ganado los socialistas en la fecha y quedaron fuera finalmente por otros temas. Entonces, yo lo que no voy a admitir, bajo ningún respecto, es que se ponga en duda la convicción democrática histórica del Partido Socialista, porque hemos dado cuenta de ello desde nuestro nacimiento en el año 1933. Ya, pero va a haber sanciones, eso expulsión, es parte de la orgánica ¿algo? interna, y la Juventud Socialista también tiene su Tribunal Supremo. Vamos a Hay dos senadores que esperar. están pidiendo sanciones, pero usted no ha dicho nada. Bueno, es que no corresponde. La Juventud Socialista tiene su orgánica y ellos Pero usted es la presidenta del partido. Sí, pero la Juventud Socialista tiene una orgánica y como soy democrática y adhiero a la democracia, adhiero también al respeto a las instituciones. ¿Pero usted qué le parecería que debería ocurrir? No, yo no me puedo pronunciar, pero evidentemente tendrá que haber una investigación y ver por qué esos jóvenes salen distorsionando lo que es la línea política histórica de nuestro partido. Lo que pasa es que en otras ocasiones usted sí ha pedido que militantes por determinadas No, yo nunca he intervenido en los tribunales supremos porque no me corresponde. Yo soy la presidenta del partido, pero la institucionalidad partidaria es otra. Por supuesto, pero solicitar que alguien sea pasado al Mónica, Tribunal pero ¿tú crees que yo valido eso? Perdona, no, pero porque tú me lo pones claro en duda. Yo no valido, y lo voy a decir por última vez, no para es a mí, ver si es a la pasamos a opinión otros pública. temas, a ver si pasamos a otras cosas. A mí me interesa hablar de muchos temas que supongo que vamos a conversar, pero que tienen que ver con los desafíos que enfrentamos como país hoy día, por ejemplo, con el mismo tema eléctrico. ¿Por qué las empresas están hoy día echándole la culpa solo al gobierno o al ministro y no asumen su responsabilidad? ¿Por qué no compensan a la gente? La CGE el año pasado en el Maule fue multada por 2.300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hacen cobros no registrados. O sea, van a una casa, no toman el medidor, le aplican una tarifa estándar. Eso después lo sanciona la superintendencia después de largo tiempo. ¿Y la multa dónde va? La multa va al fisco. No le llega a la señora en Curicó, no le llega a la señora en Linares, no le llega al caballero en Cauquenes. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Y yo he presentado un proyecto de ley en este sentido. Entonces, a mí me parece, para no decirte que el tema va a operar la institucionalidad interna, se va a cumplir. No estoy de acuerdo ni como presidente del Partido Socialista ni como militante desde los 18 años del Partido Socialista con lo que han señalado 4 jóvenes, porque no es la Juventud Socialista. Aquí son 4 jóvenes que grabaron un video, que lo bajaron y que están hoy día, digamos, en un proceso interno que acabará de la manera que corresponda, pero aquí lo que no puede ser es que el Partido Socialista estamos dando explicaciones en circunstancias que hemos sido absolutamente defensores de la democracia histórica. Para cerrar el tema, ¿y por qué soy tan insistente con esto? Porque ayer el candidato Kast hizo acusaciones bien fuertes contra las actuales autoridades del gobierno, del cual ustedes son parte, de que habían justificado la violencia con el estallido y que les pedía que cuando terminan el mandato no vuelvan a las calles a destruir lo que no pudieron gobernar. Entonces de hecho, el presidente de Republicano, Arturo Esquella, acusó a la propia candidata Jara, publicaron hasta una foto de ella con la polera del perro matapaco, diciendo que además había justificado la violencia contra la policía. Estamos en un momento electoral que evidentemente se va a buscar aquello. Yo no, al menos yo, que al momento del estallido social no era dirigente del partido, pero sí era miembro del Colegio de Abogados y era consejera nacional, defendí la democracia, defendí la institucionalidad chilena, fui con fondos personales a la Corte Interamericana en representación del Colegio de Abogados
a defender que los defensores, los abogados, pudiéramos ingresar a las comisarías, porque en las comisarías no dejaban entrar a los abogados para que defendieran a los detenidos. Respeté la institucionalidad, yo nunca estuve presente en ningún tipo de acto que valide la violencia, no es mi forma de ser, jamás lo voy a defender, creo profundamente en la democracia y creo que todos debiéramos creer en la democracia y en el respeto a los derechos humanos. Y a mí me gustaría emplazar al candidato Kast, que busca el tema de la violencia, pero que también haga una condena a la violación de los derechos humanos durante la dictadura en su comuna, en Paine, donde hay un memorial que recuerda personas que fueron perseguidas por los propios civiles de la comuna, fueron asesinadas. Entonces a mí me gustaría emplazarlo, porque la democracia también tiene obligaciones, y una obligación no solamente es ir a elecciones, respetar los conductos regulares, también es respetar los derechos humanos. Entonces nunca he escuchado a Kast condenar las violaciones de los derechos humanos en Paine, y para qué decir en Chile, porque al contrario, es negacionista, defiende las violaciones a los derechos humanos, y a mí me parece que eso es muy grave. Y todo este tema, la mezcla de este video desafortunado también en la fecha de estos jóvenes, más estas declaraciones que se suman a la conmemoración del estallido, ¿usted cree que puedan tener algún tipo de efecto electoral en la gente? Bueno, yo creo que las personas entienden de lo que estamos hablando. Yo creo que entienden cuando Kast dice que va a reducir 6.000 millones, que eso va a ser a costa de las personas. Entienden que tal vez los computadores en séptimo básico que se le entregan a todos los niños en Chile, en el caso del Maule fue a 9.000 niños, en todas las provincias, 9.000 niños de séptimo básico sin concursos, sin que sean los mejores alumnos, por igual, todos tienen hoy día un computador. Bueno, a lo mejor ahí va a estar el ahorro, no va a haber más computadores, o va a rebajar las pensiones, porque él ahora se pone un corazoncito que dice PGU, amo PGU, pero salió clarito a decir que iba a terminar con la PGU. No sé cuál va a ser su rol frente, por ejemplo, a las empresas eléctricas. No sé si va a tener la disposición de hacer o aceptar un proyecto de ley como el que yo presenté hace 2 días. Bueno, si me han dicho que no van a tocar la PGU en todo caso. Bueno, ahora, pero lo dijo antes. Entonces, si va a aceptar un proyecto de ley como el que yo presenté, que va a adherir toda la bancada socialista en orden a que las compensaciones sean a la gente, sí. No multas a favor del Estado, no, compensaciones directas a la gente, porque lo que necesitamos es que cuando la empresa se equivoca, entre comillas, esa equivocación no la pague en cuotas a partir de enero. El coordinador eléctrico y todo el sistema eléctrico dice, no, ahora vamos a evaluar desde enero, que es el nuevo periodo energético, sí, del decreto. Vamos a evaluar en cuotas. Entonces a uno lo castigan al contado y en una cuota, y le devuelven la plata en hartas cuotas y desde enero en adelante. Entonces esa desigualdad que existe, no sé si a Kast le importa, porque por eso vuelvo, la izquierda en Chile nació para defender a los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, desde la ley de la silla en adelante. Y esa desigualdad no veo que la vaya a atacar Kast. Entonces yo creo que la gente entiende eso, que la gente entiende que hay quienes defendemos los derechos sociales, la educación, la salud, la gratuidad en la universidad, y otros no lo defienden. Ya, salgamos del tema entonces estallido, vamos a las cuentas de la luz, como usted quería. Quería partir preguntándole, ¿qué representa este error en las cuentas de la luz políticamente para el oficialismo en la recta final de este gobierno? Si ratifica o no la incompetencia que la oposición le atribuye constantemente al gobierno en su gestión. Bueno, ya que estamos hablando de 18 de octubre, yo me acordaría de la incompetencia que tuvo el gobierno de Piñera, y más que incompetencia, indolencia. La indolencia cuando un ministro dijo, subieron un ítem, entonces vayan a comprar flores, porque las flores bajaron. La indolencia cuando el subsecretario de Salud de la época dijo, las señoras van al consultorio a las 5 de la mañana porque les gusta hacer vida social. Entonces yo no sé si eso es indolencia, es incompetencia. Me parece que tratar de comparar situaciones también es complejo. Aquí hay un error, el precio político de ese error lo paga el ministro Pardow. Yo creo que él es una persona, una muy buena persona, quiero decirlo, tuve muy buena relación con él, una persona abierta a buscar soluciones, en el caso del subsidio eléctrico, en muchos casos, y que la responsabilidad política se ejerce. A mí me parece bien, considerando y teniendo la mejor opinión del ministro Pardow, me parece bien que el presidente haga valer esa responsabilidad y que él renuncie. Porque lo que no puede pasar es que finalmente haya un error de esta magnitud y que nadie se haga responsable de aquello. Lo que pasa es que usted me menciona frases que sí, fueron desafortunadas en su minuto, pero son distintas a cometer un error en una
en una gestión pública que afecta directamente el bolsillo de todos los chilenos. ¿Y los 30 pesos? Es un rol... ¿Los 30 pesos no fueron un error de una gestión pública también? Bueno, subir o bajar, a ver, lo decía el comité que establece el alza de los precios de los pasajes, y la decisión política era si se hacía o no se hacía y en qué magnitud. Este caso es distinto, este caso son los técnicos, es la Comisión Nacional de la Energía que tiene a su cargo hacer eso y que no fue revisada por las autoridades de gobierno. Es un poco distinto a una frase desafortunada. El tema de los 30 pesos que finalmente desemboca en el estallido social también fue un descriterio político, porque también el comité, entonces, ¿esto fue un descriterio político? El panel de expertos también hace una propuesta y alguien evalúa esa propuesta políticamente, sí. Y dice, ¿es el momento de alzar el pasaje o no? Entonces, evidentemente, ahí también hubo una desconsideración del contexto. Yo no conozco con tanto detalle lo que pasó aquí en el tema eléctrico, pero sí quiero decir que a mí me parece que el ministro Pardow, al renunciar, asume una responsabilidad, tenga la culpa él o no, porque es parte del gobierno y porque hay que ejercer la responsabilidad. Entonces tampoco me parece que haya reclamo o echarle la culpa al socialismo democrático por esto, porque la verdad es que nosotros somos responsables desde el Partido Socialista, muy responsables políticamente de haber conformado gobiernos en coalición desde los gobiernos radicales en adelante, y creo que también se ha ejercido la responsabilidad política a veces por cosas que uno puede decir bastante menores. No sé si se acuerdan de Janet Vega, cuando era ministra de Desarrollo Social y por una llamada de su jefe de gabinete termina renunciando. Entonces, en circunstancias que otros no han renunciado. Entonces, yo creo que hoy día el tema eléctrico, más que centrarnos en dimes y diretes y quién tuvo la culpa, hay que buscar modificar la ley, que haya compensaciones directas a las personas. Por eso yo presenté un proyecto de ley en ese sentido, no que tengan que ir a reclamar, porque mira, en el Maule llevamos meses con este tema por las cuentas de la CGE, donde les cobraron de más, donde hubo estos cobros que no se, en el fondo, que no eran reales. Claro. Entonces, yo he hecho el circuito con la gente. Hemos ido a la compañía, después nos mandan a la superintendencia. ¿Y ese proyecto de la superintendencia hay que esperar. ¿La propuesta que usted tiene cuál es? ¿Que se le pague en dinero, en efectivo a las personas? No, que les compensen en la cuenta, pero directamente, porque las multas, por ejemplo, el caso que yo pongo, el año pasado, 2.300 millones de pesos, multas CGE. No, es que en este caso, como se reajusta... ¿Esa plata dónde va? Va a beneficio fiscal, ni siquiera va, Mónica, a que haya más fiscalizadores, sí, lo entiendo, a que haya más gente en terreno, no, sino que simplemente va a fondos generales. En este caso un poquito distinto, porque cuando al arreglar la fórmula del alza del precio de las cuentas de la luz, efectivamente va a haber una baja, eso ya está, que va a haber una baja en el valor de la cuenta. Se calcula por regiones, en la región metropolitana es poco, es un 0,7, en otras regiones es mucho más, podría llegar a los 5 puntos, pero mi duda, lo que está en cuestión es lo siguiente: uno, si va a haber una rebaja en las cuentas de la luz, pagar menos, o si se le va a compensar en dinero a las personas. Porque primero y lo otro es ¿desde cuándo? A ver, si hay un cobro indebido, nadie puede percibir, eso se llama enriquecimiento sin causa. Si le cobraron de más a la gente hay que devolverle. ¿Pero qué dicen? Que van a devolver a partir de enero y en cuotas. Entonces, eso a mí no me parece, porque la empresa percibió en una cuota plata de más. ¿Por qué se la van a devolver en cuotas a la gente? Porque la empresa en definitiva no eran las responsables de la gestión importa, de ese decreto. La empresa percibió de más. Sí. Entonces, la plata está ahí, está en alguna parte. No creo que la empresa esté calzada y que lo que entra se lo gaste. Otro de los cuestionamientos que hay, que producto de cómo es la institucionalidad tarifaria, se supone que son decretos cada 6 meses y donde bajaría la cuenta de la luz sería el que viene en enero. Por eso digo. Pero hay meses de aquí a enero. Eso es lo que digo. Entonces, si hay un error de esta magnitud, debiera asumirla, por supuesto, debiera ser inmediato. En segundo lugar, la participación ciudadana. Nosotros, esto es un problema que afecta a 3 regiones, a Biobío, a Ñuble y a mi región, al Maule, en el sentido de una línea de transmisión de Itagua a Hualqui. La participación ciudadana, también en este proyecto la ponemos como algo muy importante, porque no puede ser que se construya un trazado eléctrico de esta magnitud que atraviesa 3 regiones y la gente no sepa, que los alcaldes no estén informados. Claro, hay un sistema, en el sistema de evaluación ambiental hay una participación ciudadana, pero eso fue hace 5 años. Entonces hoy día, si tú le preguntas a la gente, a los alcaldes, están todos en contra. ¿Por qué?
porque nadie sabe en qué consiste este proyecto. También está incorporado en este sentido una participación ciudadana incidente que tenga posibilidades de expresarse a la ciudadanía. Entonces, porque no puede ser que aquí se aplique la ley del embudo, que el más grande siempre tenga la posibilidad de imponer al otro las condiciones. Aquí tiene que haber igualdad, los usuarios, los consumidores tienen que tener derechos, no puede ser que además tengan que hacer demandas colectivas, que tengan que contratar abogados para que finalmente les devuelvan lo que pagaron de más, no porque se hayan equivocado ellos, se equivocó la empresa al cobrar. Entonces, y lo digo no solo por el caso ahora, sino por lo que viene ocurriendo con CGE, con los cobros, sí, pero no registrados, que finalmente es tener el sartén por el mango. En este caso el mal cálculo se hizo con respecto a las generadoras, que son 70% de nuestra cuenta. Pero ellos dicen, este caso, yo estoy hablando de otros casos, pero porque dice que ahora hay un error. Yo no quiero que este caso sirva solamente para que el Ministerio de Energía asuma responsabilidades. Está bien que las asuman y que se revise todo el sistema tarifario, también me parece. Pero también me parece, por ejemplo, muy atendible ahora que podamos conversar acerca de una propuesta del programa Janet Jara, que es la justicia en las cuentas de luz. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con que revisemos la estructura tarifaria, cómo se genera esa estructura para que haya un descuento del 20% de las cuentas de luz para miles de familias que lo requieren. Y eso tiene que ver con cómo elaboramos esta estructura tarifaria, que los contratos contemplen también ciertas medidas de justicia social, porque esto no es solamente para las empresas, tiene que haber que las personas perciban que la justicia también les llega a ellos. Entonces a mí me parece muy atendible que en este momento hagamos esa discusión de fondo. No veo a la derecha tan animada a discutir la estructura tarifaria y tocar algunas, por supuesto esto en el futuro, no podemos alterar contratos que están vigentes, pero sí, cuando se hagan nuevas licitaciones, nos gustaría, por ejemplo en el Maule, que también se considerara que somos la segunda región que produce más energía, que tenemos centrales de paso, que tenemos un costo por eso. Entonces, cuando se habla del royalty, también quisiéramos un royalty eléctrico. Entonces, podemos dar esa discusión como país sin buscarle tanto a las culpas, sino con una mentalidad propositiva. ¿Cómo tenemos mejor suministro de electricidad para todo el país, no con los cortes que tiene el Maule semana por medio, día por medio, o a veces, sobre todo en el área sur, en Cauquenes, en Linares, 5 o 6 veces por día? Entonces, a eso quisiéramos apuntar, no solamente a esta mega discusión de la estructura de las empresas. Bueno, hablemos de la campaña, ya que usted lo mencionó una de las propuestas de la candidata Janet Jara. ¿Cómo evalúa usted este último tiempo, que es un mes para las elecciones? ¿Cómo evalúa usted que el presidente Boric esté atacando constantemente al candidato Kast? Se dice que eclipsando un poco la figura de la candidata oficialista, como si el gobierno estuviera pensando que ya la carrera está perdida, entonces que está pensando un poquito más bien en su legado que en la posibilidad de que ella sea la presidenta continuista, digamos. Si el presidente no hablara, dirían que dejó abandonada a la candidata. Entonces, yo creo que el presidente habla cuando tiene algo que plantear en términos políticos, porque muchas veces vía Janet Jara se intenta atacar al gobierno y los avances que ha tenido el gobierno. Me parece que a Janet Jara no la eclipsa nadie. Ella tiene suficiente personalidad, suficiente carisma y buenas propuestas como para que la gente la escuche, y tampoco es el continuismo. Lo vimos precisamente a partir del caso de la energía, cómo salió rápidamente con planteamientos, pero también con mucha decisión a decir: en mi gobierno se van a pagar las responsabilidades políticas. Porque esto podría tener un efecto en la campaña también, en la mala gestión del gobierno en este sentido. Yo creo que aquí se pueden aprobar los liderazgos. Y ella ha demostrado un liderazgo propositivo, un liderazgo amigable, que no busca la confrontación por sí misma, pero también con bastante carácter cuando tiene que ejercerlo. De manera tal que me parece a mí que todas estas interpretaciones de si el presidente habla, no habla, la verdad, yo creo que el gobierno tiene que seguir trabajando. Tenemos la ley de presupuesto. En estos momentos me preocupa mucho lo que pasa con los gobiernos regionales, no solo desde el punto de vista financiero o de los presupuestos, sino de la mirada política, de lo que significa una mirada en que el centralismo sigue siendo parte de nuestra mentalidad.
cuando le decimos que a los gobiernos regionales hay que entregarle recursos, cuando no se le pueden rebajar recursos, porque esos recursos son los que llegan más rápidamente a la región y a la gente. Sí. Y el gobierno insiste en eso me parece mucho más preocupante que si el presidente pelea o no con Kast. Y eso es lo que hago en el Congreso, en el Senado, defendiendo el presupuesto de los gobiernos regionales y en particular de mi región, del Maule, donde se necesitan esos recursos ahí y ahora. Oiga, ¿y ha mejorado el compromiso del socialismo democrático, del Partido Socialista en concreto en el comando de Janet Jara? Porque me recuerdo que se ha mejorado el compromiso. Porque yo creo que los que tenemos el mayor compromiso somos el Partido Socialista. Renunció una subsecretaria, sí. Renunció el jefe de área del segundo piso, Jorge Millaquén, renunció nuestra subsecretaria Nicole Cardoch, que está encargada territorial. Así es que yo quisiera, Mónica, de verdad, que no pongas en duda el compromiso del Partido Socialista con Janet Jara. No, si no lo pongo yo, lo pongo porque recuerdo que hubo declaración incluso del senador Juan Luis Castro, donde ponía en cuestión los equipos. ¿Eso se ha solucionado, se ha calmado? No sé. También se publicó la segunda parte del programa, en fin. ¿Cómo está la situación interna? No, mire, yo veo que todos los comandos funcionan a nivel regional. En el Maule estamos todos incorporados, tanto en el Maule Norte, en el Maule Sur. De hecho, ayer estuve en Parral y me pedían que por favor lleváramos más material al comando. Estuve trabajando, digamos, pero me encontré con gente en la feria y me pedían eso. Por lo tanto, creo que eso está funcionando de buena manera. Es una candidatura que va marcando bien en los números y nuestro desafío posterior será, una vez pasando a la segunda vuelta, cómo logramos también conquistar al resto del electorado, entendiendo que los planteamientos que hace la derecha, porque para mí la derecha es una sola, esto de que la derecha buena y la derechita cobarde, para mí es un eslogan. La derecha siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma, y la derecha, en este caso de las cuentas eléctricas, yo no los he visto defendiendo a la gente, no he visto pidiendo justicia social. Lo que he visto es un uso político del tema para atacar al ministro. Una vez que se fue el ministro, no he visto a nadie que defienda a la gente. A propósito de la segunda vuelta y la necesidad de conquistar más electorado, Guido Girardi proponía hoy día en una entrevista que en la segunda vuelta Janet Jara debería congelar su militancia en el Partido Comunista, justamente para ese objetivo. Sí, yo creo que son discusiones que habrá que tenerlas internamente. Creo que no, a mi modo de ver, no es algo indispensable, pero sobre todo a mí me gusta que estas conversaciones se hagan en las instancias que corresponden, porque hay muchos, y lo digo con harto cariño por Guido y por otros hombres, que les gusta pautear a las mujeres, y yo creo que Janet Jara no se deja pautear. Muy bien, muchísimas gracias, senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido